Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. En esta oportunidad tenemos un tema bastante paradójico, ya se va a dar cuenta por qué, pero le vamos a pedir al Señor, vamos a invocar a Dios en oración para que sea Él el que nos ayude, para que podamos aprender de la palabra del Señor y podamos ser edificados. Padre que estás en tu gloria, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Esta mañana, Señor, han sido nuevas para cada uno de nosotros, y por esas nuevas misericordias, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que bendigas la meditación de tu palabra, que nos ayude, Señor, a entender y que nuestro corazón sea tocado por tu Espíritu, para que seamos edificados al llevarla a la práctica. Gracias, oh Dios, te damos y pedimos, Señor de los cielos, que tu presencia esté con cada uno de aquellos que nos están sintonizando. Gracias, en el nombre de Jesús te damos hoy. Amén. Como le decía, el título es paradójico. El domingo anterior se hablaba acerca de cómo en Cristo se recupera la libertad. El título de esta mañana es Libres para ser esclavos. Y quiero que me acompañe al libro de Romanos en el capítulo 6. Vamos a leer un solo versículo que se encuentra en esta epístola, el 16. Está en forma de interrogación y nos dice de la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Bien, hasta ahí dejamos la lectura bíblica. Quiero decirle que este libro de Romanos está lleno de teología. Es bastante lo que hay. Nosotros no vamos a dar un estudio teológico, sin embargo, vamos a tomar verdades de él. En este capítulo 6, justamente, en sus primeros 11 versículos, Pablo nos habla acerca de nuestra nueva condición en Cristo Jesús, que somos otra persona, que somos una nueva naturaleza ya estando en Cristo. Pero a partir del versículo 12, Pablo cambia y no solo nos informa acerca de esa nueva naturaleza, sino que nos habla de las implicaciones que tiene esa nueva naturaleza, porque tiene que haber consecuencias, tienen que haber implicaciones acerca de esa situación, de esa condición en la cual Cristo nos coloca ya como libres. Y dice que debido a ese nuevo nacimiento, nosotros debemos actuar conforme a la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado. Quiere decir esto que el dominio que antes ejercía el pecado sobre nosotros, debemos de cedérselo al Señor Jesucristo. Y usamos esa palabra, cederlo, concederlo, porque Cristo no toma nada a la fuerza, sino que nosotros debemos de cederlo. Pablo en este versículo no dice que nosotros somos libres en el sentido de no tener ningún amo y obedecer a ninguno, sino que él dice, servimos al pecado o servimos a la justicia, pero nosotros somos libres y libres para someternos a Dios.
Vamos a hablar un poco acerca de la esclavitud. No sé qué imágenes se le viene a la mente. Hoy en la mañana yo recordaba un libro muy bonito acerca de la dureza de la esclavitud que se llama Raíces, que también se han hecho películas acerca de ese libro, porque creo que cuando hablamos de esclavitud se nos viene a la mente cosas así. Pues bien, en los tiempos bíblicos, ¿cómo era la esclavitud? La esclavitud en el Antiguo Testamento existía, pero no, en la Biblia no se condena. Sin embargo, la Biblia la regula. El Antiguo Testamento daba normas, daba pautas de cómo se llevara a cabo. Pero yo creo que la imagen de esclavitud que más nosotros podríamos tener impregnado es como cuando se daba en el Imperio Romano. En el Imperio Romano se era esclavo por condena judicial, ser esclavo porque los padres vendían a los niños para esclavitud o porque los abandonaban en algunos casos. Otras veces ser esclavo por haber caído prisionero en alguna de las campañas de las legiones romanos cuando iban a terrenos o a otros imperios y los subyugaban. Pues quiero decirle, y creo que eso es lo que usted recuerda, que un esclavo estaba a merced de su dueño. El esclavo no podía hacer lo que él quería. El esclavo estaba a disposición de los antojos del capricho de su amo. Estaba a disposición del carácter de su amo, que no siempre tenían buen carácter. E incluso estaba a la disposición hasta de deseos insanos que se cometían en contra de las personas esclavas. El derecho romano consideraba que el esclavo no era una persona. Mire qué triste. No eran personas, sino que los consideraban objetos de la propiedad del amo. Los comparaban realmente con los animales domésticos. Era como tener un gato, como tener un caballo, como tener un perro. Bueno, y esto es felizmente cuando los consideraban algo, porque hay gente que tiene amor por sus animalitos. Entonces al esclavo se le consideraba a ese mismo nivel. Se le consideraba al mismo nivel que un martillo, que un azadón. Se le consideraba como una herramienta. Y el esclavo no tenía ninguna protección legal. El esclavo no podía decir: están abusando mis derechos como ser humano. El esclavo no podía decir: están abusándome porque me hacen trabajar más de la cuenta. Él sabía que si decía algo, le esperaba los golpes, las torturas o hasta la muerte. Hay una frase bastante famosa que se dio en una película muy vieja. Tal vez los jóvenes y los niños no la habrán escuchado. Pero esa película se trata de la revuelta de un esclavo llamado Espartaco. La protagonizó un famoso actor de Hollywood llamado Kirk Douglas. Y la frase que decía este actor en esa película, o que dice, es: la libertad que conoce un esclavo solamente es la muerte. O sea, la condición de la esclavitud realmente era bastante dura, bastante difícil, muy triste. Ahora bien, en el Nuevo Testamento no se condena tampoco la esclavitud. Pero sí, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que se le ordena a los amos que sean compasivos, que sean justos, que tengan paciencia con los esclavos. Mire qué diferencia, ¿verdad? La posición de los amos significaba responsabilidad y servicio.
Esto me recuerda mucho, ¿sabe?, al liderazgo cristiano. Porque el liderazgo cristiano no se trata de tener privilegios sobre los demás, no se trata tampoco de oprimir a los demás, se trata de responsabilidad y servicio. Así trató la esclavitud en el Nuevo Testamento nuestro Dios. Justamente en epístolas de Pablo como Efesios 6 y Colosenses 4 se encuentran normas, se encuentran pautas que se le dan a los siervos, a los esclavos cristianos como a los amos cristianos. Y en esas epístolas nosotros encontramos que ambos se encontraban bajo el control y bajo el dominio del único y del eterno amo que es nuestro Dios en el reino de los cielos. Y si se sometían los dos a eso, la relación iba a ser agradable, iba a ser diferente a lo que nosotros hemos planteado era la esclavitud en esos tiempos. Quiero mencionarle acerca de cierta crítica que algunos escritores contemporáneos le hacen al apóstol Pablo. Refutan al apóstol por usar la esclavitud para ilustrar un principio espiritual. Pero a esto diremos, Pablo realmente no está haciendo una defensa de la esclavitud, ni tampoco la está condenando. Pablo está usando algo que era conocido para ilustrar el principio espiritual. Por lo general, cuando vamos a ilustrar un punto, una verdad, debemos de usar cosas conocidas por las personas para que se logre dar el punto que nosotros queremos llevar a la mente o al corazón de las personas. Entonces Pablo simplemente tomó algo muy conocido para ilustrar este principio, para ilustrar que no podemos nosotros servir a dos amos de una sola vez. O nos sometemos a un amo o nos sometemos al otro. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? Que podemos escoger, que nosotros podemos escoger a cuál de ellos nosotros vamos a servir. Somos libres para decidirlo, porque creer en una independencia total, creer en una independencia absoluta del ser humano, dijo alguien por ahí, es vivir bajo una ilusión creada y mantenida por el enemigo. Tarde o temprano, le sirves a uno o le sirves a otro. Y comparando ambas esclavitudes, nosotros nos podemos dar cuenta de eso. ¿Cómo éramos cuando éramos siervos del pecado? Mire, la esclavitud humana, cualquiera que se va a la historia, lee casos, uno queda horrorizado de cómo ciertos amos abusaban completamente de la vida de los esclavos. De igual manera, el pecado oprime, el pecado avasalla a las personas, las mantiene oprimidas de tal manera que las domina, obligando a la persona a seguirlo aún en contra del deseo de la persona. Porque cuántas veces hemos podido nosotros ver a personas y decir, yo quiero dejar esto pero no puedo, yo quiero abandonar esto pero no puedo. Recordaba leyendo todo esto yo el caso de un joven de 24 años que yo vi morir preso del vicio del alcohol. Gracias a Dios, me parece que ese joven se salvó. Pero qué triste, una vida destruida por el alcohol, por un vicio, queriendo dejarlo y no poder dejarlo. Eso es esclavitud. Eso es cuando se está en el pecado. Se sigue, aunque no se quiere seguir. El no convertido es libre para pecar. Bueno, ¿y cómo se está contradiciendo, hermana?
¿Cómo que decimos que es esclavo del pecado, que es siervo del pecado y ahora dice que es libre para pecar? Sí, es libre para pecar todo lo que quiera. Entonces, ¿dónde está la esclavitud? Que no lo puede dejar. Simple y sencillamente no puede dejarlo y vivir en justicia, porque es esclavo del pecado. El domingo anterior nos mencionaban un versículo cuando los fariseos, orgullosos de su estirpe de Abraham, decían: hey, nosotros no somos esclavos, nacimos libres. Nosotros estamos bajo la ley, las obras de la ley hacemos y nadie nos esclaviza a nosotros. Y les dijo Jesucristo: al parecer ustedes no han entendido esto. Juan 8:34. De cierto les digo, como quien dice, cuando el Señor dice de cierto, hay una gran seguridad en lo que Él está diciendo, es una gran verdad. Y hay que poner mucho cuidado, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, les dijo. Ellos, claro, se sorprendían mucho. Pero yo quiero llevarlo a la descripción que hace justamente el apóstol Pablo en el libro de Romanos acerca de lo que significa ser siervo del pecado. Vaya conmigo a Romanos 7, versículos 19 al 25. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y mire lo que dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pablo describe la situación que él mismo vivió estando en la carne, estando fuera de ser la nueva criatura en la cual él se convirtió. Y yo siento que Pablo hasta de una manera humilde se puso él como ejemplo de lo que se siente, de lo que se vive siendo siervo del pecado. Pero qué diferencia cuando nos volvemos siervos de la justicia del Señor. En Jesús somos hechos libres realmente. Recuérdese ese otro versículo que también mencionábamos en el domingo anterior: que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué nos dice el libro de Romanos en 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas veces el enemigo nos quiere volver a atar. Muchas veces el enemigo nos dispara dardo y nos dice: no, tú sigues siendo igual. No somos iguales cuando Cristo está dentro de nosotros. Él nos ha libertado. Él nos ha libertado y no hay ninguna condenación ni para ti, hermano, ni para ti, hermana, ni para mí, porque somos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay condenación. Se nos otorga con la nueva naturaleza, oiga bien, la capacidad, y esto me agrada mucho a mí, de obedecer a la inclinación natural, pero del nuevo hombre, que según dice la palabra en Efesios 4:24, es creado según Dios en la santidad y la justicia de la verdad. Y la verdad es Cristo, hermano.
Nosotros hemos sido renacidos en Cristo Jesús. Pedro lo dice, que hemos nacido de una naturaleza mayor, más alta, como quien dice, de materia más fina. Porque humanamente venimos de la carne, es cierto, pero cuando nacemos de nuevo es nuestro ser interior, el que se eleva de naturaleza. Y el Señor con esta nueva naturaleza nos da a nosotros la capacidad de decirle no al pecado. Es ahí donde está la libertad y el ser siervo de la justicia. Hoy queremos agradar a Dios, hoy queremos honrar al Señor. Pero estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y ahí es como algunos no entienden y no logran desarrollarse. Porque no se trata de que, sí, ahora soy una nueva criatura, no me podés decir nada, yo soy libre. No se trata de eso. Ahora se trata de que somos bajo el dominio del Señor. Volvemos a Romanos. Vaya al versículo que leíamos, el 16, y desliza su mirada para el 17 y el 18, que lo leemos de la siguiente manera. Pero gracias a Dios, mire qué lindo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. Yo sé que si usted lo está leyendo en su casa, se puede gozar conmigo. Dice, vinisteis a ser siervos, pero siervos de la justicia, que equivale a ser siervos del Señor. Pablo le da gracias a Dios, porque solo Dios hace posible esa libertad de ser sujeto al pecado, ahora sujeto al Señor Jesucristo. Es un nuevo amo que tenemos ahora. Ya no tenemos el amo que es el pecado que nos obligaba, que estábamos ahí subyugados. No, hoy tenemos un amo nuevo. Me gustaba cuando acá los muchachos en la escuela bíblica hablaban de que el Señor es escudo, es protector, es nuestro sanador. Mire la clase de amo que tenemos ahora. Él es pastor. Dice, yo soy tu pastor. Y si soy tu pastor, nada te faltará. Y nos hace descansar en pastos delicados. Mire, nos hace arrullar porque Él es nuestro protector. Él es nuestro escudo. ¿Sabe que para que nos hagan daño a nosotros, primero tienen que pasar por Dios? Si Dios no lo quiere, no nos pasa absolutamente nada. Él es nuestro escudo, Él es nuestro protector, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él tiene misericordia de nosotros. Él se acuerda de nuestra condición, de que somos polvo. Cuando no puedas con un problema, dile, mi capacidad se agotó, ya no puedo más. Agáchate, como le decía a una de nuestras hermanas en esta semana. Usted ha visto esa figura de cuando estamos en la playa bañándonos en el mar y viene una ola tan fuerte y usted dice, parado no lo voy a poder resistir. Entonces, ¿qué hacemos? Le digo yo, nos sumergimos para que la ola fuerte pase y si acaso solo nos despeina, pero no nos hace nada. De igual manera, si nos sumergimos en Cristo, si nos sumergimos en ese amo, podemos experimentar ese nuevo dominio de Dios sobre nuestra vida. Pero de este versículo 17 yo quiero que tomemos dos expresiones que dice en este versículo. Dice el primero, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eso de forma de doctrina, ¿a qué se refiere? Eso de forma de doctrina a la cual hemos sido hoy entregados. En el original se da la idea de un metal fundido que una persona
que trabaja en la metalurgia tiene ese metal completamente fundido, líquido, lo toma y lo vierte en una forma, en un molde. Entonces Cristo nos tomó, nos ha derretido con su amor y nos ha vertido en la forma de la doctrina. O sea que la enseñanza nos da forma a nosotros, la enseñanza de Cristo. ¿Qué forma vamos a tomar? La forma de la enseñanza de Cristo, de la doctrina sana de la Biblia. Él nos trae de allá y nos vierte en esa forma, así como el que trabaja en los metales vierte y saca hermosas obras cuando ha vertido en aquel molde su trabajo. Y otra expresión que deberíamos de hacer bien en tomarla en cuenta es de corazón. Por eso la dejé en segundo plano. Jesús siempre hizo énfasis en amarlo de corazón. Y así dice la Escritura. Dice: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual ha sido entregado. De corazón. ¿Se recuerda cómo el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas dijo: bienaventurados son los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios? A los fariseos, muchas veces nosotros citamos al Señor Jesucristo molesto y enojado con los fariseos, pero yo siento que en el fondo le dolía tanto porque eran los representantes en ese entonces supuestamente de la religión verdadera. En cierta oportunidad también, cuando le dice qué tipo de riquezas son las que mejor se deben atesorar, no riquezas de este mundo, sino riquezas en el reino de los cielos, le dijo: porque donde esté vuestro tesoro, ahí también va a estar el corazón de ustedes. De corazón. Este punto es importantísimo. Citando a Isaías en Marcos 7, el Señor Jesucristo reprende de nuevo a los fariseos. Es que hay mucha reprensión. Y le dice: bien lo dijo Isaías de ustedes. Este pueblo me ama de labios, pero su corazón está lejos de mí. Tanta importancia que da el Señor al corazón. Y Él lo dice en otra oportunidad: es que del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los adulterios, del corazón sale el desamor, del corazón sale el pecado, la maldad, las malas palabras, los malos deseos salen del corazón. Por eso es importante darle el corazón. Y lo dice: dame tu corazón, hijo mío. Entonces tus ojos verán por mis caminos. Para Dios es tan importante esto, que de corazón obedezcamos a la forma de doctrina en la cual nosotros hemos sido enseñados. Yo sé que cuando pasa el tiempo, que cuando somos cristianos por largo tiempo, por decenas de años, algunas veces se olvidan las verdades fundamentales de la palabra del Señor y como que nos acostumbramos a que Dios siempre está ahí. Pero Dios quiere que cada día sea un día de renovación con ese compromiso de corazón que hemos hecho al Rey de Reyes y Señor de los señores. Y no en vano, en Ezequiel, justamente le traigo solo dos citas. Ezequiel 11, 19 y 36, 26, en donde le promete a su pueblo que para que lo amen de verdad, les va a cambiar el corazón de piedra. ¿Qué amo hace eso?
¿Quién te va a cambiar el corazón si no solamente Dios? Cristo es el amo diferente. Cristo es el amo compasivo, porque Él vivió lo que nosotros vivimos. Fíjese que para que lo amáramos, nos cambia el corazón. Para que nos dedicáramos a Él, entra a nuestro corazón y hace esa operación para que nosotros voluntariamente nos sometamos al señorío del Señor Jesucristo. Porque esto no se trata de la fuerza. Muchos bromeando dicen, cuando venga el Señor yo me agarro del pie de mi abuelita, hermanos, no se trata de eso. Quisiéramos con todo el corazón algunas veces que las personas sintieran lo mismo que nosotros sentimos, más cuando estamos en éxtasis con el Señor. Pero esto es una operación que Cristo realiza en el alma y en el corazón de cada individuo. Y lo ha hecho para que lo amemos y lo sirvamos de todo corazón, voluntariamente. Pero ¿cómo está eso? Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora vamos a ser esclavos del Señor, sí, pero ya no en la misma manera. Hoy vamos a hacerlo voluntariamente. Usted dirá, pero ¿y cómo es posible que se pueda tener una esclavitud por amor? ¿Usted cree que no es posible esclavizarse por amor? Acuérdese de Cristo. Se sujetó al destino de morir en la cruz del Calvario porque lo amó a usted y me amó a mí. Ese es el mejor ejemplo que le puedo poner, pero usted dirá, pero eso era el Señor Jesucristo. Pero hay un ejemplo de esclavitud por amor. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio. Vamos a leer en el capítulo 15, de los versículos 12 al 17. Dice la palabra del Señor: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Ojo, todos los que tienen empresas, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando hoy, dice, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, o sea, le va a hacer un hoyo, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. ¿Cuál fue el único motivo por el cual ese siervo, ese esclavo, quería permanecer con su amo? Porque te ama, le dice. Porque te ama a ti y ama a tu casa. Por amor. O sea que es posible. Hubieron muchos casos en el tiempo de la esclavitud que los esclavos, en vez de ir a sufrir porque sabían que su amo los trataba bien, se quedaban con su amo voluntariamente hasta que sus días se terminaban, porque el amo les hacía bien. Cristo te ha hecho el mejor de los bienes, y es fácil someterse a aquel que te ha hecho bienes, y Cristo solo bienes nos ha hecho. ¿Cree usted que es difícil servirle a alguien por amor? No. El endemoniado gadareno
después de estarse tratando hasta de destruir él mismo. Cuando Jesucristo lo libertó, el hombre se sentó y estaba en sus cabales. Pero después de eso se levantó y le dijo que le quería seguir donde quiera que Cristo fuera, porque sabía el bien que le había hecho. Aquella pobre mujer pecadora que fue llevada delante de los líderes religiosos como adúltera, y luego la agarran y se la llevan quizás hasta de las greñas al Señor Jesucristo. La mujer temblorosa, quizás sollozando, sintiendo que sus días estaban terminando. Jesucristo les da la orden de que la apedreen. Ninguno, pero ni una arena le tiraron, porque estaban igual de pecadores todos. ¿Usted cree que esa mujer no quiso seguir a Cristo por amor? ¿Qué me dice de aquel padre que se acerca a Cristo y le dice: he pedido a los discípulos que liberten a mi hijo? Este demonio lo tira donde quiera que lo encuentra, lo tira en el agua, lo tira en el fuego, lo desea matar. Pero Cristo lo libertó. ¿Cree que le fue difícil para ese padre que le sanó a un hijo? ¿Cuántas cosas nos ha hecho a nosotros el Señor Jesucristo? Mire, yo hace unos días meditaba y decía: Señor, algunas veces se nos olvida cuando venimos cargados de pecado, cuando hemos sido la burla del mundo, cuando se han mofado de nosotros y venimos a Cristo. Hermano, yo sentí como que una gran carga se me quitaba de encima de mis hombros. Y recordaba 3 veces que traté de buscar en la religión la libertad. Mi papá me decía: ¿y cómo te fue? Estuvo bonito, papá, estuvo bonito. Solo eso le podía decir. ¿Y qué pasó? Pensé que te ibas a estar más tiempo, tal vez en una procesión o en una misa. Y no, ya estuvo. Y la carga, aquella carga, aquel peso, aquella opresión, porque el enemigo nunca está tranquilo. Pero cuando vine a Cristo y le dije: Señor, dime qué hice cuando yo te recibí, sentí que el Señor me descargaba completamente. Se nos olvida. Nos cargamos con los afanes de la vida todos los días, de lo que tenemos que hacer, de las aspiraciones que tenemos, de las metas que hay que cumplir. Acuérdate de quién te quitó el peso de la carga del pecado sobre tus hombros y sobre tu alma, para que nunca dejemos de ser agradecidos y obedientes a Él, porque Él siempre quiere el bien para nosotros. No es difícil ser esclavo cuando se ama de corazón. Y por eso me encantó tanto este versículo. Dios a nosotros nos emancipó de una esclavitud para que tuviéramos la capacidad de someternos a su señorío. Pero en este mundo no hay opción, no hay autonomía absoluta. Cuando la persona dice: yo quiero ser libre, completamente libre, no vas a poder. Estarás sujeto a uno o a otro amo, sea Dios para la justicia o sea el pecado para la maldad. Y el fin de esas 2 esclavitudes es diferente, porque el pecado nos lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte.
Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la diferencia. Hemos sido liberados para ser esclavos, pero esclavos por amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este mundo está regido por fuerzas espirituales. Están las fuerzas divinas y está la fuerza del enemigo, al cual es Dios el que le ha dado el permiso de reinar en este mundo. Pero sin Dios Él no puede hacer nada tampoco. Por eso acógete a la misericordia del Señor, porque Él está sobre todo el universo. Él reina sobre todo el universo. Y me agrada tanto que cuando el salmista invoca el poder de Dios, invoca la ayuda del Señor, dice: mi socorro eres tú, que creaste los cielos y la tierra, porque no hay Dios como Él, creador de las cosas. Ningún Dios de este mundo ha creado nada. Dios es el creador de todas las cosas, y ese grande poder lo pone a disposición nuestra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, libres para ser siervos de la justicia del Señor. Y bien lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos un amo bueno, al cual no vale la pena dejarlo ni olvidarlo. No estamos en este mundo libres del pecado para hacer lo que nosotros querramos. Busca la voluntad de Dios en la palabra y Él enderezará todas tus veredas. Había un hombre rico. Esto sucedió en el tiempo de la esclavitud en el siglo XIX. Un hombre con mucho dinero. Y él veía el sufrimiento de los esclavos, le dolía, cómo los esclavos eran maltratados por su amo. Y un día este hombre se decidió a hacer algo diferente. Él dijo: con mi dinero voy a comprar a un esclavo. Pues a pesar de tener dinero, él nunca había comprado uno, puesto que estaba en contra de la esclavitud. Escogió al mejor esclavo, escogió al más caro, escogió al que tenía mejores habilidades, el que estaba más fuerte, mejor dotado. Y una vez, cuando estuvo en sus manos, le dijo al esclavo: te compré, ahora quedas libre. El esclavo lo miró incrédulo, desconfiado, y dijo: este amo ya me va a partir a golpes. Era lo único que él conocía. El esclavo se le queda viendo, desconfiando de las palabras, y le dice el amo: quedas libre, te compré, sos mío y yo te doy la libertad. Y dice que el esclavo comenzó a correr todo lo que pudo. Corrió y corrió y corrió, temiendo que el amo lo podía alcanzar para matarlo. Pero llegado cierta distancia, se paró, se detuvo y dijo: volveré a mi amo. Y cuando llega le dice: yo era esclavo, tú me compraste a buen precio, quedé libre, pero en mi libertad he decidido servirte para toda mi vida. El esclavo en ese amo encontró lo que solo Dios te puede ofrecer incondicionalmente, y fue el amor. Este esclavo fue feliz siendo esclavo de su nuevo amo. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta
o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.